Estaremos, hermanos, hablando de un tema muy importante. This morning we're going to be talking about a very important topic. Dadas las circunstancias que hemos estado viviendo en los últimos días, Given the circumstances that we've been living these last few days, según las estadísticas, dicen de que, sobre todo en el estado de Maryland, que es donde vivimos, este año o este verano ha sido de los más lluviosos. here in the state of Maryland, according to the statistics, it's been one of the rainiest ever. Y se considera que ha llovido la cantidad que podría haber llovido en 3 años. And it's rained as much as it's rained in 3 years this season. Mi esposa muy contenta porque el jardín ha estado muy verde. My wife is happy because the garden is greener. Y siempre decía, ojalá que llueva esta tarde. And she would say, I hope it rains. Pero cuando miraba las noticias, ay, mejor ya no, Señor, But ¿verdad? when we would see the news, I think better not. I hope it doesn't rain. Porque habían inundaciones, bájamele por favor a esto. Because there was flooding Inundaciones en diferentes lugares in different places. y eso pues causa problemas. And that causes problems. Mi tema para esta mañana es lluvia y truenos. The Diga topic conmigo today lluvia is rain and y thunder. truenos. Siempre que generalmente truena cuando ha estado lloviendo, Sometimes it thunders when it rains. por lo menos los salvadoreños a los que he escuchado dicen, bueno, ya se va a parar la tormenta. Usually when it thunders, the rain ceases. Ya va a parar la tormenta porque ya tronó. The rain is going to stop because you heard thunder. Cada quien usa su expresión, ¿verdad? Each Diferente. person has a way to look at the weather. En México le dicen, ya tronaste. In O sea- Mexico, they say when they say it thundered, it's because you're dead. ¿Verdad? Ya tronó, se fue. They left. Y no sé qué otras expresiones habrán, pero en este caso yo quiero expresar lo que como salvadoreño puedo entender, y es el hecho de que ya tronó, ya la tormenta se va. Lea conmigo, por favor, a través de Génesis, Let's go to Genesis capítulo 6. chapter 6. Vamos a leer unos versículos, capítulo 6, Genesis chapter 6, versículo 9, verse 9. el versículo 8. En adelante. Estas son las generaciones que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Versículo 11. Verse 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Y dijo, versículo 13, 13. Dios a Noé, God said he to Noah, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Que Dios bendiga su palabra. May God bless his word. ¿Cuántos han oído del premio Nobel? How many people have heard of the Nobel Levanten la mano los que han oído el Prize? premio Nobel. Anybody raise your hand? El premio Nobel de la Paz. There's the Nobel Peace Prize. El premio Nobel de la Paz surgió y nació precisamente porque a un hombre llamado Alfred Nobel, This Peace Prize was created after a man named Alfred Nobel. Nobel o Nobel, whatever. El caso que fue el hombre que inventó la guillotina. He invented a slaughter machine. ¿Cuántos han oído de la guillotina? How many people know of that machine that cuts off people's heads? No mucho, ¿verdad? La guillotina fue inventada por él para evitar supuestamente el sufrimiento
y el trauma que sufrían las personas de la guerra, los prisioneros específicamente, y que tenían que pasar por un juicio muy breve y luego pararse en un paredón o ser ahorcados o ser fusilados, etcétera, etcétera. So this was invented because back then when you were taken up as a criminal, you were either shot up against a wall or you were put to hang in a public place. Entonces él inventó una máquina, yo no sé si usted quisiera tener una de esas. So he invented a machine. How explicar many una people would cosa. like one of these? Tenía una pesada hoja de hierro, muy pesada, It had a solid piece of steel, muy afilada, a very sharp piece of y steel, ponían a la persona a que iban a ejecutar and they would put the person that was to be y le executed, ponían el cuello justamente donde la guillotina caía. and they would put your neck exactly where the blade was going to fall. En su criterio, ¿verdad? La persona sufría menos. And so this was meant so people would suffer less. En un momento soltaban la guillotina, They would drop the blade, cortaban la cabeza, caía por un lado y el hombre quedaba muerto. and your head would roll off. Bueno, el caso es este de que un día apareció en el periódico Alfred Nobel murió. So one day, this man, Murió ayer. Alfred Nobel, died. Murió ayer el hombre que con su invento mató más gente que la misma guerra, decía el periódico. And the headline was, he killed more people than the war. Y murió siendo muy rico. And he died very wealthy. Parece que todo estaba muy bien. And so everything was Sin good. embargo, había un error en la noticia, But there was a mistake in the article. porque quien había muerto no era Alfred Nobel. Because Alfred Nobel Quien hadn't había died. muerto era su hermano. Who died was his brother. Entonces él se dio cuenta cuál era el epitafio o cuál era la leyenda que iba a estar en su tumba And he realized y cómo what, la gente lo iba a recordar después de muerto. what his reputation was Y before the pensó, yo people. tengo que corregir eso. And he said, I Diga need to conmigo, yo fix tengo, that. no los oigo, yo Say it tengo with me. I need que to corregir eso. fix that. O sea que si usted tiene una vida en la cual usted podría decir, cuando yo me muera quiero que me recuerden así, por lo menos usted pensará, usted quiere, su deseo es ese. Maybe you have a desire of how you want people to see you once you pass your time on earth. Sin embargo, es la otra gente y sus familiares especialmente lo que van a poner lo que ellos piensen de usted cuando muerto. But it will be the people who you knew and the family members who you grew up with that will truly put the label on what type of person you were. Entonces entonces creó el Premio Nobel de la Paz. So then this man created the Nobel Peace Prize. Yo no sé si todavía estará a ese nivel, pero en aquel entonces eran $250,000 a científicos, a escritores o personas que de una o de otra manera contribuyeran a la paz en el mundo. And so you would get this prize if you contributed to the peace of the earth, and you would win $250,000. Ahora yo quisiera preguntar rápidamente, ¿cómo quisieras que te recordaran cuando te murieras? How do you want people to remember you when you die? Una cristiana. That I was a Christian. A ver qué dicen los que van a escribir eso. Do you think that people who know you will write that about you? ¿Cómo quisieras que te recordaran a ti, Freddy? How do you want to be remembered, Freddie? A good person. Bueno, ya muertos, ¿verdad? Los Once you elogios die, sobran. everybody's good, right? ¿Sí o sí? Yes or no? ¿Tú quieres tener buenos elogios? ¿Cuántos quieren tener buenos elogios? You want people to speak good about you? Muéranse. Die. Es que no hay muertos malos. There's no bad dead person. Have you noticed sí. that? Todos los muertos son buenos. All dead people are good. Tan buena gente que era. They were such a good person. Así estaba un epitafio de alguien y decía, aquí yace Paco Ruiz, por decir algo. Espero que no haya alguien con ese nombre aquí. Aquí Here yace- lays Paco Ruiz. Oigan esto, aquí yace Paco Ruiz. Buen esposo, Good husband, buen padre, good father, buen trabajador, good worker, pero mal electricista. but a bad electrician. Lo dejé guindado, ¿verdad? Do you get it? Cuando vemos nosotros, hermanos queridos, la situación en la cual nosotros, como acabo de preguntar, ¿qué quisiéramos
que pongan de nosotros cuando nos muramos? What is it that you want people to say about you when you die? La hermana dijo que era una persona buena y buena cristiana. She said she wanted to be named a good Christian. Veremos, ¿verdad? We'll see, to be determined. Ahí estaré leyéndolo, ¿ok? I hope to see that day. Freddy dijo, yo quiero que digan, fue buena gente. Freddie said, I want to be known as a good person. Y la esposa dijo, ni dormido, no sé por qué. And ¿verdad? his Como- wife said, yo algo not así. even asleep. Pero, pero veamos qué es lo que Moisés escribió con respecto a la vida de Noé. What did Moses write Vayamos, about hermanos, Noah? por Let's favor, go al back capítulo to 6 donde Genesis estamos y 22. versículo 9. Genesis 6. No, perdón, estoy equivocado. Capítulos, es que tengo el 7, perdón. Capítulo 5, perdón, de Génesis. Let's go to chapter 5. Y dice la Biblia en el versículo 21, Verse dice, 21. vivió Enoc, bájamele un poquito, por favor, a los monitores, por favor. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Recuérdate que Matusalén fue el hombre que la Biblia registra que vivió más años, 669 si no me equivoco. Y caminó, versículo 22, están Verse hablando 22. de lo que dice el epitafio en la tumba de Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró a hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Verse 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire qué interesante, ¿verdad? Ver ese epitafio. Look ¿verdad? at that tombstone. Y caminó con Dios. And Enoch walked with Lo God. decía yo en el mensaje del domingo anterior, I told you last que no week. dice Dios caminó con él, It doesn't say that God walked with Enoch. sino él caminó con Dios. It says Enoch walked with Porque God. hay una gran diferencia en There's que a tú y yo difference caminemos con Dios between us y walking que Dios with God camine con nosotros. and God walking with us. Para que Dios camine con nosotros, In order for God to nosotros walk with debemos de us, crear una relación íntima, we need to build tener a una, relationship. una vida apropiada según la voluntad de We need Dios. to live according to His will. Nosotros por fe y por Through confianza y con una esperanza decimos, sí, yo camino con Dios. Through trust and hope, we say yes, we El walk with problema, God. el problema es que tú y yo podemos decir eso, The truth is we can pero say ¿qué es that. lo que dice Dios? But what does God say ¿Qué es lo about que us? la opinión de Dios? What is God's opinion Para que on Dios us? diga, hermano querido, en este caso, Moisés escribiendo la parte donde, murió este hombre, ¿verdad? Here we see what Moses has, the opinion of Enoch. Y Dios se lo llevó. It says that God took him. ¿Cuántos quieren irse con Dios? How many people want to go with God? ¿Cuántos se quieren morir? How many people want to die? Pues sí. Irónico, ¿verdad? Ironic, isn't Tenemos it? que morirnos para irnos con We Dios. have to die in En el order to go caso, with God. en el caso de Enoc, esto fue diferente. In Enoch's case, it Verán. was different. En el caso de Enoc, de Noé fue distinto. Dice que la palabra, hermano querido, considera a Noé como un hombre justo. The Bible says Noah walked with God and that Noah was a just man. Y cuando la Biblia dice que tú y yo somos justos, When the no Bible says that we're significa que just, somos sin pecado. doesn't mean that we're No perfect. significa, hermano querido, que no hay It ofensa, doesn't mean that we haven't sino offended la anyone. Biblia está tratando de decir, por lo menos la traducción del hebreo, dice entonces que nosotros estamos caminando justos conforme, óigame bien, conforme al propósito de Dios. When the Bible calls us just, it means that we are walking in the will of God. Entonces, cuando usted y yo caminamos en el favor de Dios, When we walk under His favor, entonces posiblemente tengamos una vida no tan santa como deberíamos de tenerla. maybe we're not as Sin holy embargo, as we're Dios supposed to be. nos acompaña But God por is la with us. relación que tenemos con Él, como dije antes, Because of y the eso relationship nos we have with impide Him. que nosotros, hermanos, fracasemos en nuestro caminar.
And that allows us En- to maintain our En otras relationship. palabras, Noé encontró gracia. Diga conmigo, Noé Say with me, encontró Noah gracia found grace a través de la fe. through faith. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted mira las circunstancias de Noé? What do we see when we Si see usted ve en el Noah's capítulo times? 6, dice la Biblia, The Bible says in chapter que 6 Dios vio que el pensamiento del corazón del hombre iba de continuamente al mal. it says that the earth was corrupt before God and that man's thoughts always went towards corruption. Cuando lo vemos superficialmente, When we look at podríamos this, nosotros decir, we could say, yo puedo decir, el hermano no anda por buenos pasos. I could look at someone and La say, hermana no está haciendo lo correcto. someone is not walking in the right way. X o Y persona ha cometido tal pecado. This person has sinned. ¿Por qué razón? Why? Porque lo veo. Because I can Porque see usted it. me ve. Because you can see Usted me. lo sabe. You know it. Pero Dios va más profundo. But God goes Dios even va más deeper. adelante. God goes Y Él ahead. te está diciendo que vio, óigame bien lo que dice la Biblia, que vio que los pensamientos The del Bible corazón del says- hombre iban de continuamente al mal. Usted y yo podemos tener la apariencia de buenos cristianos. We can have an appearance, but God sees beyond our appearances. Usted y yo tenemos la apariencia de un angelito. We have the appearance of De being una an angel, angelita. of being, Sin embargo, Dios saint. conoce tu condición. but God Y conoce la knows mía. the deepest parts ¿Sí o of sí? who we are. Hello. He No knows our tenga miedo de condition. contestar, iglesia. Eso es verdad. Porque usted sabe, por eso entonces nosotros no podíamos volvernos tan juzgones como muchas veces. Ay, mire la hermana. That's why we sí. can't be so Ay, mire judgmental el of other hermano, people. ¿verdad? Look at so and so. Look Mire. at this person. ¿Quién conoce mis pensamientos? Who knows my thoughts? Nadie. Nadie, solo Dios. Nobody, only God. Yo no conozco los suyos. I don't know your thoughts Muchas either. veces veo el resultado o las intenciones de lo que usted cree. o Later piensa. on, we see the results of thoughts. We see the results of decisions. Pero cuando la situación estaba viviéndose, Noé estaba viviendo, hermano querido, en un ambiente de corrupción, en un Noah ambiente was de living muerte, in a en un time of ambiente de corruption. pecado. Noah was living in a time of death. Noah was living in a time of sin. Similar a este, Just like today. similar al nuestro. Just like our No hay times. diferencia. There is La no Biblia difference. habla y enseña que en el tiempo de Noé la gente se estaba casando, dándose en casamiento, esto, aquello y lo otro. Sencillamente es lo mismo hoy. People were living their life, getting married, having children, etc. Y Just como, like today. y como dije antes, el pecado del hermano, de la hermana, lo podemos ver y lo podemos señalar y lo comentamos, ¿verdad? Sencillamente porque nosotros pensamos que estamos más santos. Miren, en el tiempo de Noé, allá estaba Sodoma y Gomorra, una ciudad donde el pecado se notaba, el homosexualismo era una tragedia, era una miseria la conducta y la vida de ellos. Por eso dice la palabra de Dios que derramó fuego, azufre y fuego sobre esas ciudades porque era visible. Sin embargo, insisto y repito, Dios va más adelante y dice que Él conocía los pensamientos del corazón del hombre. Today we look and we can judge people based on their sin because it is a result that we can evidently see. But God is telling us that He can see our thoughts and that the minds and the thoughts of the people today, just like in the times of Noah, are continually towards corruption. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo acabo de cumplir 50 años de ministerio. I just Y had yo he an conocido anniversary, 50 years of ministry. cualquier cantidad de personas muy religiosas. I've seen many types of people in those 50 years. Supuestamente andan en pinganías. People who are tiptoeing in Supuestamente life. son justos. People walking in the just Supuestamente no way. pecan. People who do not live in sin. Pero tienen los ojos puestos en todo el mundo. But their eyes are placed on everybody else. Esto es religión, esto es costumbre. That's called religion. Eso puede ser fanatismo. That's called being a fanatic. Pero el evangelio es relación con Dios. But the gospel is a relationship Cuando with usted God. ve la vida de este varón, When you see the life of Noah, usted ve la vida de Noé, dice la palabra de Dios que en medio de aquella oscuridad, in the midst, in the en medio de darkness, aquella vida de depravación in del ambiente que lo deprivation rodaba, of the dice la Biblia que circumstances, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noah was a just man. Y dice la palabra que entonces derramó esa misericordia
habló con él y le dio, hermanos, la noticia que ya su corazón estaba cansado, que ya no soportaba la iniquidad de esas personas en medio de las cuales él vivía. And God spoke to Noah and he told Noah how he felt and that the end was coming. Mire qué interesante, hermano amado, encontrar gracia en la misericordia de Dios. Porque muchas veces nosotros llegamos a pensar que Dios nos ama por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hacemos. Eso no es verdad. It's Eso so no es interesting to cierto. find grace amongst Dios the nos hands ama of porque God. Dios es amor. God loves Dios te us. ama como tú y yo Not somos. because of what we've Dios done te or ama who we como are tú or y yo what we somos. serve. He Dios loves us nos because ama, of hermano querido, who no, He is. no porque seamos Not perfectos, because we are sino perfect, porque Dios es amor. but because God Ahora, is lo love. triste y lo lamentable Now, es que muchas veces equivocamos el pensamiento. we twist that Y entonces pensamos que podemos hacer cualquier cosa y que Dios no lo toma en cuenta. Eso no es verdad. because God loves us, it doesn't matter what we do. El problema es que Dios sabe tu conducta y la mía. God knows Dios how we está live our dispuesto a life. perdonarlo. He is willing Dios to está forgive dispuesto, us. hermano, a limpiarnos. He is willing to Dios cleanse está us. dispuesto a esperarnos He is en su willing to misericordia. transform us in Dice His la mercy. Biblia, 7 veces cayó el justo y 7 veces Dios lo levantó. 7 Aleluya. times a righteous Porque- man may fall, aleluya. and 7 times God lifts him up. Entonces, si hay algo muy hermoso que puedes darte cuenta en la vida de Noé, es que Noé, dice la Escritura, que recibió de parte de Dios la noticia de que le hablara a su familia. So Noah was given this news to tell his family. Porque cuando usted escudriña la vida de Noé, se va a dar cuenta que él no tenía mal testimonio con la gente de afuera. If you look at Noah's life, people looked at him in a good way. La gente de afuera no tenía nada que señalarle a Noé. He had nothing to be called out on. Es interesante eso, ¿verdad que That's sí? interesting, isn't Cuando it? usted ve la palabra de Dios a través de 1 o 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice que el que desea buena obra, el que desea ministerio, buena obra desea, pero es necesario que el ministro sea esto, aquello, lo otro, y hace hermanos, un recuento de cosas que son importantes en la conducta de aquellos que ministramos a Dios. If you look at the Bible in 2 Timothy, when you desire ministry, the Bible says it's a good thing, but there's all these things that have to come into order into someone's life. Por eso la responsabilidad nuestra es mayor, That's why my responsibility is greater. porque nosotros somos, hermanos, los medios por los cuales Dios está tratando de alcanzar a otros que no han conocido a Jesús. Because we are an instrument in the hands of God. Pero mi punto en esta mañana es el hecho de que Dios, hermano, le dice, ¿verdad? Vas a construirme un arca. God says, Noah, you're going to build me an ark. Y ahí va a entrar tu esposa, Your wife, tus hijos your children, y tus nueras. and your daughter-in-laws. O sea, si usted se da cuenta, If you look at Dios this, tiene interés. Diga conmigo, Dios tiene God interés is interested en tu familia, in your family, en tu familia, in your family, en mi familia. in my family. Muchos de nosotros los ministros nos equivocamos cuando predicamos que tratamos de salvar al mundo y viajamos por todo el mundo predicando, dejando a la esposa y a los hijos, hermanos, en el aire, dejándolos fuera de nuestro círculo. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de nuestros hijos se pierden, muchas de nuestras esposas se pierden y pensamos nosotros, pero yo estoy trabajando para Dios. Yo quiero decirte una cosa, que el primer trabajo que Dios nos deja a nosotros, el primer ministerio que tenemos que obedecer y cumplir es el de nuestra familia, para que mañana no estemos llorando porque nuestros hijos se fueron, porque nuestros hijos se perdieron y tratando de culparle a Dios o culpar a la organización o culpar, hermanos, a cualquier otra persona. Tú y yo, como hijos de Dios, como miembros de nuestra iglesia, como hijos de Dios, conocedores de la voluntad del Señor, tenemos la responsabilidad de salvar con nuestro testimonio, con nuestro mensaje a nuestra familia primero. I want to Aleluya. tell you that God cares about the family, and many times as ministers, we make the mistake of putting all of our efforts and all of our time and all of our focus into ministry, and we forget about our wives, we forget about our children, but God is going to hold us accountable for our families above all. Me da pena y me da tristeza cuando veo mujeres que pelean por su hogar. There are women who are fighting for their homes, Me da pena y me da vergüenza ver hombres and to see men
que pretenden ser bien hombres, that are true men. porque el concepto de hombres es que pueden pelear, que pueden con alguien, con dos, con tres, ¿cómo no? ¿Verdad que sí? Because they have Pero the ese skewed no es el concept of concepto what de it is Dios to be a man. con respecto a la hombría nuestra. Being a man is La different hombría in the nuestra es concept que of God. usted y yo como sacerdote caminemos en la voluntad de Dios. Our job is to walk in the will Oigamos of la God. voluntad de Dios, oigamos do la the will of palabra de God, Dios to y follow the seamos word of el God. primer ejemplo que tiene mi esposa y que tienen nuestros hijos y en el caso mío ahora, el que tienen mis nietos para la gloria y honra We del need to live Señor. as examples for our wives, for our children, and for our grandchildren. Ahí estaba Noé, hermanos, There was Noah obedeciendo obeying God, lo que Dios decía. doing what God had Y told Dios him le to do. dijo en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, In verse le dijo, y vio Jehová que la maldad de 5. los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. The Lord saw the wickedness and that every Versículo intent 6. was towards evil. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. The Lord was sorry he had made man on earth. Oiga el dolor que nosotros le causamos a Dios We can hurt God con nuestra with conducta, our con nuestra behavior, with our desobediencia. disobedience. ¿Ve usted eso? Look at this. Luego, cuando dice la Biblia, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, It says he was sorry. más de alguna ocasión me han preguntado, pastor, pero y entonces la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es So- hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Where does this fall in line with God is not a man that he should lie, God is not a man that he should repent? Y yo quiero decirte que la explicación a eso es esta. And the explanation Dios, is this. diga conmigo, Dios, God, say no los with me, oigo, God, Dios, no se arrepiente God de sus promesas. doesn't Dios no se arrepiente de lo que nos ha Draw back from his prometido. promises. Él nos ha prometido salvarnos. Él God nos ha prometido promised to save sanarnos. us, Él ha to prometido heal regresar us, por nosotros. to Aleluya. come back for Y yo lo us. creo porque la Biblia lo dice. And the Bible Pero says cuando this. creó al hombre no se lo prometió a nadie. Well, when Él he dijo, created God, it hagamos wasn't al a hombre a promise. nuestra imagen y semejanza. He made No man in se his lo image. prometió a He nadie. didn't Salió promise de his su creation to voluntad. anybody. Por It lo came from tanto, his Dios will. tiene, hermano querido, la oportunidad para arrepentirse. So God Ahora la has the pregunta es opportunity esta. to ¿Dios nos ha regret formado a making nosotros? man. Sí. ¿Dios nos ha creado a nosotros? Did God create ¿Él nos ha us? prometido salvarnos? Did he promise ¿Él to nos ha save prometido us? Did he perdonarnos? promise to Siempre y cuando forgive vengamos us? al arrepentimiento. Did he make a way to repentance? De eso Dios no se arrepiente. Yes, and that he does not regret. De eso Dios no se arrepiente. That he does not forget. Pero mire el versículo 7 del capítulo Look at 6. verse 7. Dice, y dijo Jehová, And the Lord said, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. I will destroy man who I created from the earth, man and beast, for I am El sorry. versículo that I 8 made dice, them. pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. But Noah found grace. Y ahí entonces comienza a relatar, insisto, hermano querido, la genealogía de Noé. Entonces, cuando Dios, hermano, se da cuenta de lo que va a hacer, When God makes a decision, no es algo, hermano, que le surgió porque estaba de mal humor. it wasn't because he No was es in a bad algo mood. que le surgió porque se levantó con el pie izquierdo. wasn't because he woke up No, on the wrong side of the Dios no bed. funciona así. God doesn't work like Dios that. sabe lo que va a hacer. God knows what he's Dios, doing. hermano, nos llena de su paciencia, He- nos llena de su misericordia, por lo que Él menos quiere es que lo que Él ha creado se pierda. He doesn't want to lose his creation. Sin embargo, But la paciencia de Dios tiene un límite. Diga God's conmigo, patience la has paciencia a de limit. Dios tiene un límite. God's patience has a limit. Y entonces le da instrucciones a Noé. And so he tells Noah, Y le dice, me vas a hacer un arca. you're going to build an ark. Y le da las medidas. And he gives the measurements. Le dice, me vas a hacer un arca con madera de gofer. And he gives the type of wood. Se considera que la madera de gofer es el ciprés. It's cypress Es el tree. ciprés que es una madera muy consistente y resistente a la humedad. It holds up against moisture. Y luego le dijo que la calfatearía, que o sea la llenaría de asfalto, que era muy común en aquellos lugares,
He ¿verdad? would fill it with asphalt Para impermeabilizarla. so that water wouldn't come in. Ve usted, Dios no hace las cosas a la pasarraya. He had a plan. Cuando Dios envía juicio sobre la vida nuestra, no crea que fue como le digo, que se levantó de mal humor, que no le servimos el desayuno. No, 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 no es cuestión Don't de think eso. that God gets upset because you Dios didn't make breakfast conoce that day. nuestra vida. God Dios knows our conoce life. nuestros God knows pensamientos. the intent of Dios our conoce thoughts. las intenciones del God knows the corazón. intent of our Dios heart. te deja estar. God Dios te lets you deja be. caminar God lets en you base walk a tu libre albedrío. based on your free will. Lastimosamente, como en nosotros no hay nada bueno. But because we have nothing good in us, Diga conmigo, como en nosotros because in us no hay nada there bueno, is nothing good. no puede salir nada bueno. Nothing good can come No from puede haber un us. buen pensamiento. There can't be good Por thoughts. eso envió al Espíritu Santo That's why God sent para Holy que nos guiara, Spirit para to que nos guide us, sustentara, to lead para que nos us, corrigiera, to para que nos correct us, redarguyera, to para talk que to con la us. ayuda de Él nosotros pudiéramos venir al Through the arrepentimiento. help of the Holy Spirit, we come to God. Por eso que cuando envíe el juicio está That's why when judgment desde comes, antes está judgment has dictado. been decided from a way before. No es una casualidad. It's not a coincidence. Por eso entonces nosotros tenemos la oportunidad de corregir That is nuestro why epitafio. we have the opportunity to fix. Si en su epitafio Our lo que van a tombstone. decir que usted fue mal cristiano, If your tombstone is going to say you were a si en bad su Christian, epitafio va a decir que usted no pagó sus deudas, if your tombstone is going to say you're not someone who pays off their debt, recuerde que si no pagó sus deudas no se va para el cielo. remember, if you owe people money, you're not entering heaven. ¿Cuántos creen eso? How many people believe that? No mucho, ¿verdad? Not a Bueno, lot. yo le dejo la información. ¿verdad? I give you the information. You figure the rest out. Entonces usted puede corregir el epitafio. You have the opportunity to change your tombstone. Había un epitafio y alguien, la esposa o el esposo, whatever, estaba There was a llorando, tombstone and someone was crying at the gritando, ¿verdad? Usted sabe el sentimiento de la tombstone. pérdida de un ser Wailing, you know, querido. the sentiment is deep. Llorando, gritando. Crying out. Y el epitafio decía, And the tombstone said, no me grite, don't yell at me. solamente estoy muerto, no sordo. I'm dead, not deaf. Usted puede cambiar ese epitafio. You can change your tombstone. ¿Cómo cambiaría este epitafio? What do you want on your tombstone? Cafecito? ¿Ah? No, No, you don't want to change it. no, no. O sea, imagínese. ¿Qué va a decir entonces este epitafio? What's your epitaph going to say? Tomó café toda su vida y por He eso se drank murió. coffee all his life. Entonces todas las personas que estaban alrededor de Noé estaban viviendo una vida, hermanos, de pecado. The people around Noah, the society, was a society of sin. La Biblia habla de violencia. The Bible says it was violent, La Biblia habla de maldad. that it was vanity, Prácticamente habla de malos sentimientos. of bad intentions. ¿Ve usted lo que pasa? Entonces cuando va usted a la palabra, When sigamos. let's go back to the word. Entonces, perdón, estoy en el capítulo 7 ahora. I'm going to chapter 7 now. Dice la Biblia, y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 12. Verse 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. On the very same day, Noah and Noah's sons, Shem, Ham, Japheth, Noah's wife, and the 3 wives of his sons entered the ark. Miren qué bendición tiene mi esposa de haberse casado conmigo. Look at the blessing my wife has because she married me. Ah, sí, ya se me fue. She's not even there anymore. Where did she go? Ya entró primero, She already got into the ark. ¿verdad? Mire la bendición que tú, hermano, generas a tu familia. What a blessing it was that all of Noah's family Mira la entered the ark. bendición que las nueras Even his daughter-in-laws reciben
al casarse con un miembro de una familia cristiana. The blessing that it is to marry into a Christian Pero la family. familia va a ser cristiana cuando el hombre, cuando el The family is sacerdote Christian de la when the familia priest, when the head of the house tiene buen testimonio. is a man da of buen testimony, ejemplo. is a man of example. De lo contrario, tus hijos mañana se pierden. Tomorrow, Sufrimos, hermanos, we will porque el suffer. pecado los arrebató. Because Sufrimos sin porque la will pandilla take se los them. llevó. Sin- Sufrimos sencillamente porque no pusimos estructura, no pusimos, hermanos, parámetros en la conducta de nuestros hijos. Que hagan lo que quieran, que hagan cuando quieran. Yo lo pago, rompen algo, yo lo pago. Tengo dinero para hacerlo. ¡Equivocado! Our children will suffer if we have this attitude of whatever they want goes, whatever happens flies. That is a mistake. Cuando Dios, hermano, le da instrucciones a Noé, sencillamente no solamente lo deja con el egoísmo de que él va a ser salvo con su familia, sino que le da una responsabilidad, le da instrucciones específicas, claras, puntuales, de la medida, de la altura, de lo que sea del arca, pero también le deja una responsabilidad ministerial. Él tiene que predicarle a esa gente, él tiene que hablarle del arrepentimiento, él tiene que hablarle de las buenas nuevas. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su misericordia todavía está buscando a las personas, no importa el tiempo que han vivido en el pecado, su amor sigue permanente. Sin embargo, la venida de Jesucristo está a la puerta, como sucedió en aquel día con el arca de Noé. I want to tell you Aleluya. that not only was God selfish in giving Noah the only opportunity to be saved in the ark, not only did Noah have the responsibility of building the ark, but he had the ministerial responsibility to tell others that the end was near. Yo voy a la iglesia por esta mujer. I go to church Yo voy a la because iglesia I'm por with este this hombre. person. I go Yo to quiero church because decirte I'm que si married ese to es el this concepto person. que tú tienes, I wanna ¿por qué tell you vienes a la that's your iglesia? concept. Debes de corregirlo, You need to porque en correct tu it. lápida va a haber una situación no de perdón, no de restauración, sino de condenación, porque Dios, hermano querido, en aquel momento estaba dando la oportunidad a esas personas 120 años predicando, hermanos, el mensaje de Dios. I want to tell you that every time you step into a church, it's an opportunity to come back to God. I want to tell you that in the times of Noah, 120 years passed that Noah preached the gospel. Imagínese usted la gente viendo construir el arca a Noé. Imagine ¿Verdad? people watching Noé Noah está build this. loco. You're crazy. Aquí no hay agua. There's no water. Aquí no pasa un río. There's no Aquí rivers. no hay un lago. There's no lakes. Además no tenemos grúas. There's No tenemos machinery. cadenas There's para poder nothing alar esa to arca. pull the wood. Es muy grande. It's too big of Es a muy project. grande. Es muy pesada. It's too heavy. Porque así piensa el hombre. Because that's Con how el we mensaje de Dios creen With que nosotros, hermanos, the estamos gospel. haciendo el ridículo. We say this is Yo no ridiculous. creo lo que el pastor diga. I don't believe No what the crea pastor lo que yo says. digo. Don't Crea believe what lo I que la say. Biblia dice Believe what y the habrá una Bible gran says. diferencia en su vida. And you will make a difference in your life. Este no es tan loco. Noah's crazy. ¿A dónde hay agua aquí? Where is there water here anyway? Óigame, la Biblia habla y enseña The Bible que teaches para colmo ni llovía. it didn't even rain in Noah's time. Ríase si quiere. No, Laugh if no you llovía want. de arriba para abajo. It didn't rain from the sky to the earth in Noah's times. No caía agua. There is no water falling from La the skies Biblia back habla then. y enseña The que Bible vapor teaches subía de debajo de la tierra y alimentaba las plantas. that the water would come from the earth to the roots of Eso the plants. hacía más ridículo la actitud de Noé This y de made sus Noah's hijos. actions even more Eso le daba ridiculous. la oportunidad a la gente para que se riera. People laughed Eso at le daba him. la oportunidad a la gente para que se burlara. People, didn't even believe him. Como la gente hoy piensa que nosotros estamos locos, Just like people que no think disfrutamos about la us vida. as Christians. Me dijo una mujer hace un par de A años, woman told me me way dijo, back. Carlos, She said, ¿y Carlos, tú bebes? do you drink? Yo le dije, sí, leche y café. I said, yes, coffee and milk. Ustedes saben a qué se refería, cerveza. Y le digo, no I said, bebo no, I don't cerveza. drink alcohol. Ah, y whisky, algo así. Do you drink tampoco. whiskey? Me interrogó, me dice, ¿y She vas a la started asking me discoteca all these questions. Do a you go to the bailar? club? Y le digo, no, I said, no, tampoco. I don't go to the club. Entonces me dice,
Pero qué vida más aburrida es la Well, then tuya. you live a boring life, don't ¿Qué you? vida más aburrida es la tuya? What a boring Porque el life you mundo live. cree que la alegría está en mover el esqueleto por el ritmo de una música, que está sencillamente por ingerir licor, que la alegría está porque la marihuana, la cocaína y las diferentes drogas te ponen elevado. Lo que hace eso es enloquecerte y lo que hace eso es alejarte de Dios. Yo quiero decirte que la iglesia de Jesucristo, no importa las burlas que reciba, no importa el rechazo que tengas de compañeros en tu trabajo, el Cristo de la gloria tiene una promesa para nosotros y así como cumplió en los tiempos de Noé, va a cumplir en estos tiempos también. I want to tell you that the world thinks that Christians are crazy because they don't get high on drugs, because they don't get drunk on alcohol, because they're not moving their bodies in a club. I want to tell you that the biggest promises come from God, and God is coming back for his church. Just like he came in the times of Noah and he made his promises fulfilled, he will do the same with us. Muchos machos men, no sé cómo les vaya a ir en ese tiempo, porque se creen muy inteligentes, se creen muy bravos, People filled with pride, people who think they're smarter than God. creen que hacen lo que ellos quieren hacer. Eso no es verdad. It's not true. El mundo está gobernado por dos señores. The world is governed by two masters. Uno es Dios One is God, y el otro es Satanás. and the other one is the devil. Tú no haces lo que tú quieres hacer. You don't do what you want to do. Tú haces lo que Dios te manda hacer o lo que el diablo te You do domina what hacer. either God is telling you to do or you do what the devil is telling you to Eso es do. lo que nos cuesta creer. And that's what it's hard to Eso es lo que believe. no podemos dilucidar, And we need to ni come en to el understand. pensamiento ni en el corazón. Por eso hay una rebeldía constante. Esto debería estar lleno. Many times we're in rebellion. Yo sé que muchos hermanos se han ido de vacaciones porque estamos en los últimos días. Sin embargo, debería de haber mucho más gente. Esto debería estar afuera, lleno. This ¿Saben por auditorium qué? should be ¿Saben packed. There por should be qué? people No le estoy listening echando la outside culpa a on la the gente de afuera doors. solamente, porque usted y yo tenemos temor de hablar de Jesús. It's not Porque just their usted y yo fault, but muchas the veces church no today tenemos is el scared to testimonio speak para about traer a la gente al Jesus. Señor. We don't have the testimony ¿Sabe por to qué? bring Porque people to usted y yo Jesus. tenemos tiempo para cualquier have otra time cosa, for pero no everything para else, predicar el Evangelio but not to e talk invitar about a esa God gente or to que invite todavía no ha llegado a People Jesús. to church. Un amén hubiera quedado bien ahí. An amen would have fitted really nice there. El problema, hermano, es que va a llegar. The problem is that the end is coming. Mire, cuando usted mira las cosas que están pasando, When you see the reality that we live in. simplemente le voy a dar unos puntos donde yo estoy preparando un mensaje de la segunda venida. Mire, ¿usted se acuerda cuando el Papa Benedicto renunció? Un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. When Pope Benedict renounced and No he gave había up his lluvia, spot, no había tormenta, no había lightning nada. struck Pero es the una de las dome señales in inequívocas Italy. de que estamos viendo en los últimos tiempos. His renouncing of his spot Hubo un was a meteorito sign que of the estaba end of viniendo times. para la Tierra y era el problema grande de los científicos. A meteor was heading towards Porque podía Earth. haber caído aquí en Silver Spring, podía haber caído en Nueva York, It could have fallen No in Silver hallaban Spring, in cómo New York. It could have destruirlo. fallen anywhere. They didn't know how to divert pensando it. cómo lo destruían, así que How would they destroy it? los pedazos hicieran daño. El meteorito cayó y cayó en Rusia. The meteor fell De in eso Russia. no dijeron nada, porque son señales. La Biblia habla y enseña. Usted tiene que leer la palabra You para have que to se dé read cuenta the lo que la Biblia Bible, está church. diciendo. La Biblia habla, hermanos, de The señales en Bible el speaks cielo. of signs Han in the venido las 4 lunas skies. rojas que ya pasaron. The Ahora four vino red- el eclipse y todo el mundo feliz, Everybody was viajando happy de un about the lugar para eclipse, otro, queriendo going to ver go el see it, eclipse. Si because usted they se da wanted to see cuenta, it. a través de la televisión, millones y millones de personas pudieron contemplar lo sobrenatural que Dios estaba mandando como señal, y diversión y alegría, y sencillamente era emocionante. Pero Everyone esa was emoción y excited. esa alegría But that en el emotion- día correcto se va a convertir en lloro y en tristeza, iglesia. I want to tell you that it is a sign. The fourth red moon has come to the earth. I want to tell you that joy and that excitement and that fanaticism, if we are not right before God on the day of judgment, will become condemnation. Usted sabe que el mundo de la farándula, todas las boberías y locuras que hablan esos hombres, famosos por lo que cantan, por lo que dicen, no sé dónde
conjunto, uno de ellos dijo, este no es mi último eclipse, he pasado varios y nada ha pasado. Y There usted was a sabe, man, a celebrity, you know, they speak all kinds of wild things. There was a man who said, this isn't the first eclipse I've seen. y usted sabe una cosa, la realidad es que la rebeldía del corazón del hombre quiere salir siempre, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. The rebellion of man's heart is always against God. Los que saben dijeron no miren el eclipse directamente sin tener cobertura en sus ojos, ni tampoco usen sus celulares, eso dijeron también. Sin embargo, pues la gente, yo no lo hago, así como somos, ¿verdad? Rebelde, yo no lo hago, y a mí qué me importa, nada me ha pasado. So Dice- there was instructions to see the eclipse. You couldn't see it with the naked eye, and you shouldn't have seen it through your phone. You had to have these special glasses. But a lot of people were like, well, I don't care. Y se puso a ver el eclipse sin los anteojos. And so this person saw the eclipse without his glasses. Sufrió daños severos en la vista. Y hasta donde yo leí en la noticia, 3 o 4 conciertos que tenía programados, no los pudo hacer porque el mirar el eclipse sin protección le trajo daño a sus ojos. So this man saw the eclipse with his naked eye, and it damaged his eyes. Noé estuvo 120 años predicando. Noah preached for 120 Noé years. estuvo diciéndoles que se arrepintieran, Noah would call people to repentance, que iba a venir un diluvio, that a flood was que coming, inundaría todo, that would flood the que earth, arrasaría con aves, con reptiles y con la humanidad. that would destroy beasts and the humanity. Pero la rebeldía del hombre lo lleva siempre a hacer lo que a él le place, But rebellion always takes hacer man lo to que do él what they quiere want to hacer. do, to do what they Pero Dios feel ha like dejado doing. la palabra But we need to y live ha a life dejado su based on the mensaje word. para que tú y yo, hermano querido, no perdamos la razón ni perdamos la salvación. We need to live our life based on the word so we don't lose our salvation. Repito, ¿qué es lo que estaba haciendo a Noé? What was Predicando Noah doing? y construyendo un arca. Preaching and building an ark. Predicando. Y Preaching. dijeron, este está loco. Noah, you're ¿Qué le crazy. pasa a What's Noé? going on with you? Están locos, él y su familia están Your whole locos. family is Van a crazy. la iglesia, You go to van el church. domingo, You go on Sunday. van los miércoles, You go on Wednesday. sirven en Aguana, You live están en la iglesia infantil. in church. Hello, ¿qué les pasa? What are you doing? Es tiempo de disfrutar la vida. enjoy your Es tiempo life. de disfrutar el ambiente You que gotta tenemos. enjoy Ese es lo society. que el hombre sin Dios piensa. That's what the Y eso es lo man que without muchos God cristianos thinks. que pretenden venir a la iglesia con un objetivo están haciendo. And that's what Es hora de que Christianity nosotros today many times reconsideremos is doing. nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y no solamente tengamos el concepto de nuestra salvación, sino la responsabilidad de nuestras mujeres y de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Sabe? Si ellos por A o por B razón no lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar, queda fuera de nuestra responsabilidad. I want to tell you that today many Christians are living, wanting to live life in society, experiencing the world. I want to tell you that these are not the times to be doing so. We need to be people that live in the light and have an example for our wives, for our children, and our grandchildren. Tú que me veas por la pantalla del internet y el auditorio que tenemos acá en este lugar, You who are watching me online and the people yo quiero here in this decirte una room, cosa. I want to tell you something. Pensaron que nunca se iba a llevar a cabo lo que Noé predicaba. People thought that Noah was crazy. La locura y el desperdicio de madera y de horas de trabajo He's construyendo wasting un wood. arca. He's wasting time. ¿Sabe qué? Llegó el día. The day did come. Y le dijo Dios que reuniera a los animales y las bestias, lo que sea. Y le dijo Dios, ellas van a venir hacia ti. And so the Bible says that the day came and the beasts came to the Porque en ark. algún momento pensé yo, ¿y cómo? Si usted sabe, cuando usted allá en El Salvador andaba correteando una gallina, ¿verdad? I thought, how did Noah get all these animals in the ark? You Ese- remember back then when you used to chase chickens? Esa no era gallina guisada, sino gallina sudada, ¿verdad? You got de- all sweaty chasing a Detrás de chicken, la gallina para poder hacer la sopa. trying to make some soup. Imagínese a Noé y sus hijos
correteando Can you por todo el imagine mundo. Noah and his sons trying to get all these animals in the ark? Eso no sucedió. That's not what La happened. Biblia dice The Bible que los teaches animales iban a venir hacia that él. God Y ordered le da, the animals to the ark. le da instrucciones de los animales que tenía que recoger de las parejas, How etcétera, the etcétera. animals had to come. Yo no voy a entrar en ese detalle. I'm not going to go into all those Lo que te quiero details. decir que llegó el momento cuando comenzó a llover. And it started to rain. Cuando comenzó a caer la lluvia, jamás ellos habían visto eso. Never had it rained before. Y qué alegría, los niños jugando, Wow, corriendo, the kids wow, were playing esto nunca lo habíamos in the visto. rain. They Y si had estaba never haciendo seen calor, rain, and que es it was característico de ese lugar. Which imagine in the Hermanos, Middle qué East, alegría mojarse. How awesome Qué alegría, it's hermano raining. querido, empaparse. Oh, my goodness. Sin embargo, esa alegría poco a poco trajo What preocupación. happened when the rain Porque didn't el agua stop? no se corrió, no se fue, Rain wasn't sino going que fue anywhere. subiendo. The rain La was Biblia rising habla y up. enseña que las cataratas de la tierra se abrieron. The Bible says Se that the abrieron y fountains el of the agua earth surgió. opened. Que el cielo abrió también, hermanos, That sus the puertas y heavens el opened. agua cayó. And water La alegría filled. aparente que puedas tener en este tiempo, porque supuestamente hace lo que hace, llegará el momento donde las mismas consecuencias de las malas decisiones y de una vida rebelde te van a traer preocupación. Si continúas de esa manera, yo quiero decirte que el límite de la paciencia de Dios está llegando al final. Aquella gente después se preocupó, aquella gente pensó, recordemos que Noé tiene un arca, recordemos que Noé tiene un barco, vamos, corramos, vamos hacia él para salvarnos. ¿Sabe una cosa? Cuando ellos llegaron tocando, Noé, ábrenos que nos morimos. ¿Sabe qué? Aunque Noé hubiera querido abrir, no la pudo abrir porque Noé no la cerró. Quien cerró la puerta se llama Dios, y donde Dios cierra, nadie abre. I want to tell you that many times when we're enjoying sin, we're filled with joy, we're happy, we say nothing is going to happen to us. But I want to tell you that the patience of God has a limit. Just like in the times of Noah, when God closed the door to the ark, that was the final decision. When the people decided that they did want to go to be saved from the flooding waters, it was too late. Ahí la risa, la burla, The funniness, the joking, el espíritu de stopped. rebeldía The spirit of rebellion se vino abajo. tumbled vino. down. Ábrenos, Noé. Open the door, Ábrenos. Noah. Demasiado tarde, It's too late. demasiado tarde. It is too late. Iglesia, posiblemente tú no creas lo que yo estoy Church, diciendo. you might not believe what Yo I'm quiero talking decirte about que yo no today. estoy preocupado por eso. Believe me, I'm not worried Porque about este that. mensaje no es mío. Because Este I'm not mensaje speaking my de la words. Biblia. I'm speaking Y the yo lo único Bible. que he hecho es estudiar la The Biblia only thing I've done is para read ponerte ese mensaje en tu and conocimiento. understand and tell you what I Esto no es read. religión. I'm not Dios talking no about a viene por religion. pentecostales, I'm not talking metodistas, about being a presbiterianos, apóstoles y Pentecostal or profetas. Dios no an viene por apostle and nadie. prophet. Dios viene por aquellos I'm que talking caminaron about people conforme who walk a su voluntad. with Démosle un God. aplauso, Señor, en esta mañana. Yo estoy concluyendo ahora, pero I'm going to finish now. puedo predicar 2 meses este tema. ¿Sabe una cosa? 150 días llovió. 150 days it rained. 40 días llovió. 150 días se mantuvo el arca. I'm sorry, 40 days it rained, and 150 ¿Sabe por qué? days the water remained. Usted podrá pensar quizás como yo, ¿y por qué Noé no buscó un rumbo? ¿Verdad? ¿A dónde ir? ¿Sabe por qué? Listen. Porque Dios hace las cosas conforme su propósito y no el nuestro. Noah never directed that boat. It was God El who arca directed que that Noé boat. construyó bajo la dirección de Dios The ark that no tenía Noah timón, built didn't have no a tenía steering wheel. la parte esa del timón. Usted mueve acá y eso se mueve It y didn't dirige la have no tenía alas, what boats have as ¿cómo se far dice? as velas, a no tenía directional. velas, It didn't have sails. porque el arca de Noé Because Noah's Diga conmigo, ark, el arca de say Noé it with me, Noah's no ark fue hecha wasn't made para navegar. to El navigate. arca de Noé Noah's fue ark hecha, was made no los oigo, única Only y exclusivamente to para flotar. float. Porque no iba a ser el capricho de Noé, la It necesidad de wasn't Noé, where Noah wanted to iba a take the ser ark. lo que Dios quería que hiciera. It was made to do what God wanted that ark to do.
Supuestamente el arca de Noé está en el monte Ararat, conocido el Monte Blanco, donde las autoridades del área, los gobiernos del área han impedido que la gente llegue a buscar lo que no han perdido. Noah's Ark today lies in the mountaintops of a mountain called Ararat, and it is an exclusive place where the government doesn't allow tourists. Antes hubo un tiempo que la gente podía subir a buscar There was a time before that you could go up the mountain y venían y traían pedazos de madera and they would bring back pieces of wood, que encontraban por ahí o lo que sea, no sé. Traían piedrecitas que venían del arca de Noé. pieces of Noah's Ark. Y la religión es ungidas, ya bendecidas, They would anoint the little pieces of Noah's Ark, a $100 los pedacitos. $100 for the piece of wood. Y la gente religiosa corriendo, denme una, esta es de People would bendición run para mi casa, to go un pedazo buy de madera. a piece Mire of hermano, wood. ni que sea de la madera de la cruz de Jesucristo va a hacer nada si tu vida y tu relación con Dios no es conforme a su voluntad. Ni maderas, ni piedras, ni anclas, ni velas van a cambiar, óigame, la decisión de Dios cuando Él ha dictado juicio sobre aquellos que somos rebeldes ante su voluntad. I want to tell you that not even a piece of wood from Jesus' cross is able to save us. Only the act of humbleness and running towards Him. ¿Ve usted lo que necesitamos, hermanos? Entender cuál es el propósito de Dios. We need to Nosotros understand the hemos oído purpose del of arca God. y hay himnos, hay cantos, hay juegos del There's arca. games and songs and topics about Noah's Ark. Pero el arca no es un juego. But the ark isn't a joke. El arca no es un juego. The ark isn't a joke. Te voy a decir algo más. Y I'm ahí going to tell termino. you this last thing. Cuando llegó el momento que las aguas desaparecieron, When the waters diminished, cuando llegó el momento que la tierra brotó, porque el agua desapareció, when the water levels went down, no hizo una prueba mandando primero una paloma Noah sent a dove. y a los 7 días regresó 7 days later, it returned. y no había lugar para There donde was no asentar, place for the dove para to detenerse. stay La mandó on. nuevamente y otros 7 días. So it sent another dove 7 days later. Y regresó con una palma de olivo. And it came back with Una an hoja de olivo. olive branch. Entonces se dio cuenta que el agua ya había bajado. So the water levels had gone down. No sé el orden cronológico, sin embargo, fue un cuervo y no regresó. O la paloma o el cuervo. He No, sent a el crow. valor de un pastor y no, olvídese de eso. Sorry if I mixed those two animals up. I don't know if it was the crow or the dove. Y no regresó. But it didn't come back. Y Dios le dijo a Noé, And God told Noah, abre la puerta del arca. open the door to the ark. Abre la puerta del arca. Open the door to the ark. Porque el viaje ya terminó. Because this journey is done. Y se puede usted imaginar aquellas personas 150 días en el arca. 150 days in this boat. Yo me puedo imaginar I can imagine que Noé, bajo la autoridad y dirección de Dios, under God's authority, abre la ventana He opens the y entra window un rayo fuerte de luz. and Entra una sunlight luz que ilumina beams toda la parte de adentro del arca. into the Y yo ark. le aseguro, And I y yo assure le you, aseguro I que assure puedo you escuchar como hoy that you el can grito hear de aleluya. the shout of Llegó joy, la the liberación shout of y praise, estamos salvos por la misericordia that de they were Dios. saved Aleluya. through the Alabado mercy sea el nombre del of Señor. God. El obedecer a Dios trae consecuencias positivas. Obeying God brings good consequences. Jesucristo está a las puertas. Jesus is Y te voy a coming traer un soon. mensaje con las señales de la venida del I'm going to Señor. bring you a message Para with the que si tú signs quieres of the jugar second al coming. Evangelio perfecto, pero si puedes reconocer y reconsiderar tu condición con Dios, la oportunidad puede estar diferente ahora y puedes cambiar el epitafio de tu sepultura. Que la Today gloria is sea the para day Dios y la to bendición decide para nosotros en and say, esta God, mañana. I want to change my tombstone. I want to change what my relationship with you is. Póngase de pie en esta Let's stand mañana. to our feet, church. Póngase de pie. Yo le voy a suplicar que piense I beg of you to please think en lo que hemos hablado, about what we've spoken today.
Posiblemente hoy usted esté viviendo una vida próspera. Maybe today you live a very prosperous life. Posiblemente usted sea bendecido. Perhaps you live blessed. Posiblemente usted tenga seguridad Perhaps you have security en las cosas materiales. in what you own. Sin embargo, aquella gente, But in those times, cuando el diluvio vino, when the flood waters rose, no hubieron ovejas que pudieron cargar. there was no sheep they could carry No with hubieron them. plátanos que pudieron llevar. There was no food that they could grab onto. Porque no pensaron en eso. There was no time to think about those Pensaron en things. salvarse. They thought about their soul. Pensaron en el recurso del cual Noé les había predicado por 120 años. They thought about Noah's Ark and about Noah's message. Yo no sé qué es lo que estés pensando hoy. What are you thinking about? Yo no tengo problema, tengo buen trabajo. You say, well, I'm not in problems. I Me have a están good job. dando, ¿qué? ¿Cómo se llama? Las prestaciones. I have benefits. Mis niños están bien. My kids are Gracias fine. a Dios no están enfermos. They're not sick. Yo te voy a decir una cosa. Let me tell Y you. voy a preguntarte, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Can I ask you, how long will that last? Jóvenes, ¿cuánto tiempo va a llevar el desorden de sus vidas estando dentro del Evangelio? Young people, how long will you live in disorderly conduct, knowing the Sacerdotes, gospel? ¿cuánto tiempo va a vivir tu rebeldía? Priests of the home, how long will your rebellion last? ¿Has oído el mensaje por años? You've heard the message. Tienes una familia, una mujer You have a y wife, unos you have hijos que te kids. dicen, papi, vamos a la Let's say, iglesia. Dad, let's go to church. Pero tú eres un macho men. But you're a strong man. Yo te aseguro que cuando Cristo venga, When Christ comes, va a levantar a su iglesia. I assure you the al church igual will que el be diluvio, raised. And in the times of Estaremos the flood, buscando a nuestra familia. Estaremos buscando a nuestros just hijos. like in those times of Noah, Estaremos we will buscando look a for los our esposos. children, we'll look for our wives, our Estaremos buscando a las husbands, esposas. Y no están ahí. and they will not be there. Se habrán ido. They will have gone with Porque him. lo que Dios dice que sucedió hace miles de años, Because what God o que iba a said suceder hace miles de años, that was going to se happen, cumplió. happened. ¿Qué impide que lo que está hablando para estos tiempos What stops God se cumpla? from the prophecies that have been Nada. said already of his second Solo es coming? cuestión de ser realistas y darnos cuenta dónde estamos, It's time to be level-headed and si es realize where we necesario, are. reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Recognize Jesus as Este our es tu tiempo. Savior. Today is your Tú no day. estás aquí por casualidad. You're not here because of a La coincidence. misericordia de Dios te ha traído. The mercy of God Tú no brought you here. encendiste la computadora You hoy didn't turn on the computer para entrar en el internet y escuchar este mensaje. Tú lo escuchaste porque la misericordia You de are Dios listening to this message está through sobre the tu vida. mercy of God over your Cierre life. sus ojos en esta mañana. Church, I'm going to ask you to close Cierre your sus ojos en eyes. esta mañana. Please close your eyes. Cierre sus ojos en esta mañana. Please close your eyes Y this morning. pensemos, hermanos, en la gran responsabilidad I want you to think que tenemos como padres, como about the esposos, responsibility that you sobre have nuestra esposa, sobre as a nuestros hijos. husband, as a wife. Que pensemos en la gran misericordia que Dios está derramando hasta el día I de want you to hoy. think about the mercy that God has had Y over que our podamos lives. aprovechar este momento para reconsiderar que And I really todavía want es to tiempo. encourage you to take advantage of this Dios time no está aquí para cortar cabeza. to consider your Dios life. no está aquí para mandarnos al infierno. God is not here to Dios send you nos to hell. ama. God is Y here Dios because quiere He darnos la loves you oportunidad. and He wants to give you an Aquel opportunity. hombre en la cárcel, That man el in prison, carcelero, se quería quitar la the vida man, the soldier wanted to kill himself porque creyó que Pablo y Silas se habían ido. because he thought Paul and Porque Silas creyó had que left. Pablo y Silas se habían escapado. Because he thought Paul and Silas escaped. Me voy a matar. He said, I'm going to kill Y myself. Pablo le dice, no te hagas And daño. Paul said, don't hurt No te yourself. hagas daño porque nosotros estamos Don't aquí. hurt yourself. We're here. Él cambió el epitafio de su tumba. That man changed his Iba a ser un tombstone. hombre suicida. He was going to be a Iba a ser un suicidal hombre que man. se quitó la He was vida. going to be a man that Sin took his own embargo, life. ante el mensaje de Pablo, But before the él dice, message, señores, señores, he said, men, ¿qué puedo hacer yo what can I do para ser to salvo? be saved? Pablo le dice, Paul solamente said, only cree en el Señor Jesucristo believe in Jesus Christ, y serás salvo tú y toda tu casa. and you and your whole house will Oremos be en saved. esta mañana. Let's pray. Padre Celestial, en esta hora, Father, Señor, we come before you. yo te honro y te glorifico Honor and glorify y te doy gracias por la misericordia que Thank tú you has for your derramado mercy en este servicio, in Señor. this service. Tú conoces que tu palabra es la You know única the con la que yo word. cuento para exponer esta It's the verdad only thing we preach.
que yo no estuve en ese sitio, pero creo, Señor, I wasn't que there eso with fue Noah, lo but que I sucedió. believe. Eso fue lo que pasó. I believe that Por that eso hablo con happened. denuedo, con libertad, con convicción, That is why Señor. Noah preached. Porque tú das una palabra, Padre eterno, para que nosotros podamos And that is why I reconsiderar preach. nuestra conducta, Because you want us to come to you. reconsiderar, Señor, nuestros pensamientos. You want us to come Tu to misericordia es grande. you. Your mercy Tu is misericordia es grande. Your mercy is Nosotros great. amamos a nuestra familia. We love our families. Nosotros amamos a nuestros We hijos. love our No children. queremos que se We pierdan. don't want them to No be queremos lost. que fallen. We don't want them Queremos, to fail. Señor, ayudarlos. We wanna help. Queremos orar por We ellos. wanna pray. Por eso en esta mañana, That is Señor, why today, en el nombre de in Jesús, Jesus' en el nombre de Jesús, in Jesus' Iglesia name, Tabernáculo de la Fe, Church, y yo te hago un llamado. I call to Si you. hay necesidad en tu vida, There's a need si in hay your life. necesidad de venir a If Jesús, you need to come si to hay necesidad de Jesus, abrir tu corazón, you need to open up si your has heart to reconsiderado qué es lo Jesus. que pasó con If you need Noé, to si reconsider has your life in reconsiderado qué es lo que va a Jesus. pasar en el momento oportuno con Dios, If you have thought about what's going to happen when you meet yo God, te hago un llamado en esta I make mañana. a call to Yo you. te hago un llamado en el nombre de I Jesús. call you in, Ven, in pasa al Jesus' frente. name to Pasa al come, frente come y dile, forward Señor, and say, yo Lord, necesito I need fortalecer mi vida I en need ti. to strengthen Yo my life. necesito fortalecer I mi need fe. my Me hace faith. falta fe. I need Me hace faith. falta confianza. I need trust. Pero esta mañana But today, yo quiero recibirla I need it en tu from nombre. you, in your name. Vamos, hermano, sal de tu Church, comodidad. come out of your Sal de chair. tu asiento. Come out of your place. No te vayas como llegaste. Don't leave No like you solamente escuches. Don't just listen. Actúa. Act on the Actúa. word. Act El on the amor de word. Dios está aquí. The love of El God amor is de Dios here. te hace un The love llamado. of God is calling Ven al you. frente en esta mañana. Come forward today. Reconcíliate con Dios. Come and reconcile. Reconcíliate con el Señor. Come and reconcile. Vamos, iglesia. Church. Mientras la melodía While suena, the ministry, music usted ministry, puede pasar al leads us frente in worship. y vamos a orar juntos come por forward. nuestra necesidad. Let's pray.